Estando yo convocado por la carrera de medicina, me pareció pertinente que en razón de algunos problemas importantes que son de salud pública, poder aprovechar el tiempo y trabajar básicamente de aquello que yo vengo trabajando, que son dos grandes temas. Uno es el tema de los desastres, que como digo, los desastres no son naturales. Los fenómenos son naturales que pueden o no transformarse en desastres según la vulnerabilidad de la población, individual o grupal, ¿no? Y en segundo lugar el tema de el alarmante consumo, el crecimiento y consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Que eso implicaría un debate actualizado, que ahí yo lo pongo como tema porque me parece que se ha banalizado tanto el consumo de sustancias que no hay protección suficiente para pensar el término del consumo no como un problema del narcotráfico nada más, sino como un problema de salud. Porque es una oportunidad para insistir en dos grandes temas. Yo creo que el problema de los desastres no son, digamos así, un problema de episódico, ¿no? Si uno hace la cronología de lo que va aconteciendo, en la medida que la vulnerabilidad social es cada vez mayor, el problema de aquel fenómeno natural que se transforma en desastre está claramente manifestado. Y yo, además, ustedes lo vivieron, yo lo pude comprobar visualmente cuando estuve en oportunidad de la inundación anterior, ¿no? Era tremendo ver esas enormes masas de barro, la consolidación en los automóviles que había que, digamos, que casi romperlos para hacerlo, y que es una parte, digamos, de la inquietud que me mueve en función de una tarea que vengo haciendo hace muchos años. En este caso, colocar, digamos así, a la universidad en la temática de los desastres, que no es novedoso y seguramente debe haber otras cátedras que lo deben estar haciendo, me parece importante como un gran problema de la salud pública. Y más que nada en esta iniciativa muy importante de esta universidad, que tener una carrera de medicina, que a veces está muy cuestionada, muy discutida, pero que el enfoque posible de un abordaje psicosocial por un lado y con un criterio amplio permite formar un médico, como lo hacemos recién en la materia de planificación de salud, que se contemple como una persona útil socialmente, ¿no? Y que al mismo tiempo la universidad, y yo creo que esta universidad, iba a decir nuestra universidad, bueno, esta universidad, nuestra universidad, tiene un rol importante que va cumpliendo en la medida en que yo también comparo con otras, ¿no? Una participación, una extensión en la comunidad muy importante, ¿no? Es evidente que si pensemos en macro, yo tengo la tendencia a pensar en términos, si pensemos que lo principal, digamos así, de los grandes apropiadores de recursos tienen que ver con el tráfico de drogas, con la trata de blancas, con el petróleo, mira quien digo en Comodoro, con el armamento, ¿verdad? Evidentemente los medicamentos forman parte de ese quinteto, diría el quinteto de la muerte, no sé cómo llamarlo, me salió de esta manera, que implica evidentemente una fenomenal presión. Tomemos en la salud mental. Si vos tenías una patología que una clasificación definía que, por ejemplo, la depresión no era solamente de cierta edad en adelante, hay una presión fuerte de los lobbies que a través de ciertos académicos genera un mecanismo por el cual hay que medicamentalizar casi todo. Entonces, el duelo no es un proceso normal que tiene que ver, sino se asocia a la depresión. Y la que hay que medicamentalizar, en todo caso, es la depresión mayor. Pero la tristeza no requiere, y un duelo normal tampoco lo requiere. Genero, en este caso, a través de muchas veces de lo académico, una fenomenal presión, digamos así, de los grandes productores de medicamentos para que esto sea parte, digamos así, del consumo, ¿no? Y eso evidentemente genera, por un lado, fenomenales ganancias, pero por otro lado, una distorsión que está llevando a que cada vez más se aleje el médico, el profesional, el equipo interdisciplinario de la persona, del paciente. Entonces, piense enseguida en el estudio, digamos así, de imágenes y no al mismo tiempo en la persona con la cual está trabajando. Y esto se ve mucho en la medicina. Cuando yo digo lo primero que alguien tiene que pensar cuando se encuentra, lo digo a los médicos generales, y aquí quizá el doctor Corchuela me va a corregir, o vos, ¿no? Cuando uno se encuentra con el paciente, se está encontrando con un grupo familiar, la primera pregunta no es qué le duele, dónde le duele, cómo le duele. La primera pregunta es cuándo nació, dónde vive, con quién vive, si tiene trabajo o no tiene trabajo. La quinta pregunta, porque a lo mejor ese síntoma, como lo estoy enseñando en la materia de planificación de salud, ese síntoma es el producto de una situación y esa persona que está contigo es una familia, aunque esté dos cuerpos presentes, dentro de su cabeza está presente una situación grupal familiar. Por eso, cuando hablamos del tema de desastres, que puede ser el fenómeno igual para todos, atraviesa una condición interna. Y esa condición interna tiene que ver con la historia familiar. Es lo mismo, si vos tomás los 44 familiares de los sumarianistas, no todos tienen la misma afectación de la situación. Por ejemplo, ¿por qué razón hay padres que aceptan ya que es altísimamente improbable que los hijos estén vivos? Y otros que no, por situaciones que tienen que ver con lo
personal con lo familiar, puedo dar detalles de esto muchos que lo veo, digamos, casi a diario, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, ¿por qué, por ejemplo, todavía sigue sin aceptarse la necesidad de que haya un homenaje a 44 tripulantes que estaban haciendo una tarea que tiene que ver con su profesión, que es de riesgo? Y algunos suponen que no se hace, los más generosos, porque si vos haces un homenaje decís que están muertos. Y yo creo que nosotros se puede hacer una visualización, porque tiene el detalle de que no están los cuerpos presentes, o la imagen, pero una visualización simbólica para que avance en este proceso de duelo que ya muchos familiares van haciendo, que ya están planteando inclusive el reconocimiento de la presunción de fallecimiento, y en esa heterogeneidad uno trabaja con esa heterogeneidad. Yo personalmente sigo manteniendo una relación con los familiares y al mismo tiempo procurando de que se definan rápidamente cosas que están muy atrasadas, ¿no?